Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4 inicialmente. Dice así la palabra del Señor. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Evangelio es la esencia de nuestra fe, y el Evangelio entonces es también la base de todo lo que nosotros hacemos, no solo lo que creemos, sino también lo que sentimos y hacemos en nuestra vida práctica, en todas las áreas de nuestra vida. El Evangelio tiene, han dicho algunos, un aspecto de mala noticia para que pueda ser una buena noticia. Y se habla de que estamos muertos en delitos y pecados, como lo veíamos en Efesios capítulo 2, para que podamos entender que solo aquel que resucitó puede darnos vida nueva y vida eterna. Pero cuando lo presentamos incompleto el Evangelio, quedamos como cuando una noticia es presentada incompleta, que no parece tan buena noticia, sino que parece mala noticia, porque no está completamente presentada. Algunas iglesias incluso le han llamado a la predicación del Evangelio, a su exposición, le llaman el Evangelio completo. Y hay denominaciones, sobre todo en Estados Unidos, que se llaman así, del Evangelio completo. Porque a veces hacemos énfasis en algún aspecto del Evangelio y si no lo presentamos completo, no pareciera que fuera una bendición el hecho de que Cristo hubiera vivido y muerto por nosotros. ¿Y por qué? Porque no solamente vivió y murió, sino que también fue sepultado y resucitó. Y eso es lo que celebramos hoy. La resurrección es parte vital del Evangelio, una parte que debemos defender tanto como la vida y la muerte de Cristo, porque Cristo al resucitar venció la muerte para salvarnos. Debemos defender tan fuertemente la resurrección como sostenemos la vida y muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No podemos sostener lo uno sin sostener lo otro. Y aquí no voy a apelar a un evangelio como lo hicimos el año pasado. Yo recuerdo que fue el año pasado que me senté a relatarlo en un evangelio y mirando cómo se impresionaban las mujeres, sobre todo en el evangelio de Lucas, con la tumba vacía y con el hecho de que posiblemente pensaron se hubieran robado el cuerpo del maestro. Pero sí le voy a pedir que usted, cuando pueda, en su casa con tranquilidad, compare los 4 evangelios, Lucas, Mateo, Marcos y Juan, y miren los reportes o los relatos de la resurrección, cómo lo que se muestra en uno parece no ser exactamente lo del otro, pero no es porque sea diferente, sino porque es complementario. En uno aparece un ángel, en otro aparece 2 ángeles, en uno aparece el ángel adentro, en otro aparece el ángel afuera, en uno aparece María solo hablando, en otro también las mujeres, en uno aparece Pedro y también se involucra a Juan. El mismo evangelista se llama el más joven, el que corría detrás de Pedro. En otros, como en Lucas, también se habla en el mismo capítulo cómo Cristo viene y se le presenta a los discípulos en ese mismo día. La idea es que unamos todo y formemos una idea de todo lo que aconteció alrededor de la resurrección de Cristo. Y que complementemos la noticia de que Cristo vivió y murió con el hecho de que Cristo fue sepultado y resucitó. Y le decía yo a mis hermanos en estos días, esta mañana, en el devocional, ¿por qué la piedra tuvo que ser corrida? Si Cristo no tuvo necesidad que la puerta se abriera para resucitado entrar donde los discípulos se reunían. Y la respuesta, han dicho algunos, la piedra fue corrida no para que Cristo saliera, sino para que la gente entrara y viera que la tumba estaba vacía.
Porque lo veremos en este día, el cuerpo glorioso de Cristo, el estado de resurrección, es algo que se nos sale de nuestra mente. Es algo que se nos sale de nuestra comprensión, pero que al mismo tiempo la Biblia lo ha revelado hasta donde podemos entenderlo. La resurrección fue sostenida fuertemente y yo hoy opto por describir desde el capítulo 15 la resurrección en general y la de Cristo en particular desde un punto de vista de defensa, apologético. Porque ¿qué es lo que sucede? Hermanos, no nos mintamos. Lo decíamos hace un momento, usted va a la universidad y le dicen, ¿usted cree en Dios? Le dicen, ¿usted cree que Cristo existió? ¿Cree que lo que está allí registrado realmente sucedió? Y peor aún, ¿cree en milagros? ¿Cree en gente resucitando? No vemos gente resucitando. ¿Cree que Él resucitó? Y se nos cuestiona por todas partes, como seguramente se les cuestionó a los primeros cristianos y aquí en Corintios, como lo veremos en el propio texto, se les cuestionaba el hecho de que creyeran de que hay resurrección, ¿verdad? Cristo resucitó. ¿Eso no sería una verdad como espiritual? ¿Una historia que simboliza algo para nuestras vidas espirituales? Pues no. Pablo, dentro de todos los temas que toca en la carta a los Corintios, toca el tema de la resurrección de los muertos, ya habiendo tocado varios temas que ellos tenían como controversia, como problema, porque de acuerdo a la misma carta, en el mismo capítulo 15, estaban dudando de que fueran a resucitar. ¿Por qué dudaban que fueran a resucitar? Primero por el ataque de la cultura atea, agnóstica, pero segundo porque ya se estaban muriendo personas y Cristo nada que venía o que regresaba y la gente moría, moría y moría. Empezaron a morir los primeros cristianos y ¿estos qué? ¿Y ellos resucitarán después como Cristo resucitó? Y si Cristo viene y ellos ya han muerto, ¿los resucita? Y nosotros si estamos vivos, ¿qué pasa con nosotros? Habían dudas y eso es apenas normal. También pasa hoy en día en nuestra iglesia, en nuestro tiempo. Así que como bosquejo solamente vamos a decir 4 cosas en todos esos versículos. Primero, que la resurrección fue profetizada bíblicamente. Segundo, que la resurrección fue testificada personalmente. Tercero, que la resurrección fue y todavía puede ser argumentada lógicamente. No es una cosa ilógica. Y cuarto, que la resurrección conlleva una victoriosa necesariamente. Se necesita la resurrección para que haya verdadera victoria de Cristo y para que verdaderamente nosotros venzamos. Si no hay resurrección, no hay victoria. Primero, profetizada bíblicamente, versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿A cuáles Escrituras, hermanos? ¿Dónde decía que iba a resucitar al tercer día? En el Antiguo Testamento. Confiamos nosotros en el Nuevo Testamento para interpretar el Antiguo, porque el Nuevo Testamento narra la interpretación de Cristo y la de los discípulos de Cristo, de los apóstoles, sobre el Antiguo Testamento. Entonces podemos apelar nosotros, en este caso, a Mateo. Si usted quiere puede ir conmigo. Mateo capítulo 12, versículo 40. Mateo 12, 40. Porque como estuvo Jonás, está hablando Cristo, en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Bueno, han habido debates de si realmente hay 3 días y 3 noches entre la muerte de Cristo y la resurrección. Según él lo dice en Mateo 12, 40. ¿Sí existieron esos 3 días y esas 3 noches? Algunos han calculado que había un día de reposo antes del día de reposo normal que era el Shabbat, el séptimo, y por eso se incrementa un día, y han dicho que no murió el viernes, sino algunos lo han puesto hasta el jueves. Y otros simplemente han concluido que los judíos, como la mayoría en la antigüedad, no solamente calculaban como días el día completo, sino las fracciones del día y las fracciones de la noche. Y simplemente una parte de la noche podía contar como toda la noche, y por eso dicen, no, falleció como hemos creído siempre el jueves y terminó viéndose o mostrándose resucitado el domingo.
El caso es que Cristo aquí está apuntando al hecho de que fueran fracciones de días y de noche o noches y días completos, iba a suceder que Él iba a estar, ¿en dónde? No en el vientre del gran pez, sino en el corazón de la tierra. ¿Y cuál es el corazón de la tierra? El centro, que iba a ser sepultado. Obviamente eso es una figura literaria. Él está diciendo que realmente este hombre que hoy en día se cuestiona, Jonás, si realmente estuvo o no dentro de un pez, dice sí lo estuvo, y estuvo por 3 días y 3 noches, y yo también lo estaré. No existía una profecía abierta o explícita sobre que el Mesías muriera y resucitara al tercer día en el Antiguo Testamento, pero existe esta interpretación inspirada por el Espíritu de Dios, que obviamente capacitaba a Cristo en su humanidad, aunque Él era Dios también, dada por el mismo Señor, diciendo que esto fue un acto profético que tipificaba lo que Cristo haría. Entonces, por eso dice Pablo, conforme a las Escrituras. Así conforme pasó con Jonás, pasaría con Cristo, que resucitaría al tercer día. ¿Me explico? ¿Sí me doy a entender, cierto? No necesitamos una profecía explícita que dijera el Mesías resucitará después de 3 días de muerto, cuando ya todo el mundo crea que no. No. Aquí vemos la interpretación inspirada del mismo Salvador, que es la palabra hecha carne, el Hijo de Dios hecho hombre, y que dice que eso fue lo de Jonás, una realidad, pero que también profetizaba sobre lo que pasaría con él. Ahora vaya conmigo a Hechos, capítulo 2, versículo 24. Dijimos que no solamente el Nuevo Testamento está conformado por lo que Cristo dijo e hizo, sino también por lo que los hombres que Él dejó y los cercanos a los apóstoles, inspirados por el Espíritu de Dios, escribieron y quedó dentro del canon inspirado. Hechos capítulo 2, escrito Hechos por el compañero de Pablo, Lucas. Hechos capítulo 2, versículo 24 al 32. Está Pedro predicando después del Pentecostés, inmediatamente la gente empezó a decir que estaban borrachos, él empezó a explicar que era la presencia del Espíritu de Dios conforme a la profecía de Joel, y empezó a predicar el Evangelio y a hablar de Cristo. Y dice en el versículo 24, al cual, a Cristo, Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte. Alguien podría decir, lo levantó simplemente como cuerpo muerto, no. Suelto los dolores de la muerte, quiere decir librado de la muerte, por cuanto era imposible, subraya ahí con todos los colores, imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué? Cita el Antiguo Testamento, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Esto es un texto del Salmo capítulo 16, versículo 8 al 11, que aunque hasta ese momento en que los hombres de Dios, en este caso Pedro, a través de una predicación y luego Lucas registrándolo en Hechos de los Apóstoles, no lo habían identificado como una profecía sobre la resurrección, lo era. ¿Por qué no lo habían identificado tan claramente? Porque no se había cumplido y el Espíritu Santo de Dios no se los había revelado. Pero simplemente tal vez se hubiera podido tomar como una posibilidad para el Mesías, porque David era el rey y el Mesías en el tiempo del Salmo 16, y el Mesías sería descendiente del rey David. Y ese Salmo 16 con todas esas palabras apuntan obviamente primeramente al sufrimiento de David, porque David no quería que el Señor lo dejara en medio de su sufrimiento, y le decía confiadamente que no dejaría su alma en el Hades, ni permitirías que tu santo vea corrupción. Y si usted piensa que cuando David escribió ese salmo seguramente estaba pensando en que Dios no lo dejara morir, muy probablemente ese era su primer pensamiento, pero muy probablemente también, y es lo que creemos por la obra inspirada del Nuevo Testamento, no solo apuntaba a Cristo, sino que también en su corazón se fraguaba la esperanza de una vida después de la muerte, como cuando Job escribió también en medio de su sufrimiento, en mi carne he de ver a Dios.
Y él estaba esperando que Dios lo sanara, pero también esperaba que Dios hiciera algo más allá de lo natural y una vida después de la muerte. Hay solo atisbos en el Antiguo Testamento de la vida después de la muerte, ¿cómo sería? Lo que sí es cierto es que en algunas partes se habla sobre la resurrección abiertamente, como en la profecía de Daniel. Y la resurrección de Cristo es el seguro de que la resurrección existe. Hermanos, yo digo todo esto, cito la Biblia y yo mismo caigo en cuenta de dónde vivo, con quiénes vivo, en qué generación vivo. Estoy hablando de resurrección, vida después de la muerte. Aquí todo el mundo lucha para no morirse. Nadie pone cuidado si vamos a tener vida después de la muerte. Todo el mundo quiere es alargar la vida. A mí no me hable de si hay vida después de la muerte, yo lo que no quiero es morirme. Y la gente dice qué hay que tomar, con qué hay que alimentarme, cuántos ejercicios tengo que hacer, qué dieta tengo que seguir, qué productos naturales debo consumir, qué tipo de forma de ser, de carácter tengo que tener para no morirme. Pero hay más que la vida terrenal. La resurrección apunta al hecho de que ya se había profetizado que Cristo resucitaría porque era necesario que Él venciera la muerte. ¿Para qué? Busque Romanos capítulo, que está cerquita de allí. Romanos capítulo 4, versículo 24 al 25. Hay varios textos que hablan el para qué de la resurrección de Cristo, pero hoy solo tomemos este, como lo analizábamos en el taller de hermenéutica. El tema grande del Evangelio de Romanos es, de la carta de Romanos es el Evangelio, pero el gran tema resaltado del Evangelio es la justificación por la fe. Así que Romanos capítulo 4, versículo 24 y 25 nos dicen, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es a los que creemos. ¿En quién? En el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Verso 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y entendemos que dice, fue entregado por nuestras transgresiones, está apuntando a su muerte en la cruz por nosotros. Y resucitado para nuestra justificación. O sea, Él pagó por nuestros pecados, pero resucitó para que nosotros fuésemos justificados. ¿Y qué significa justificados? Es un término legal que significa declarados justos, no culpables. Sencillamente no es que fuéramos inocentes, sino que alguien pagó por nosotros la pena. Él la pagó en la cruz, pero no se proclamó que ya estaba cancelado el pago, sino hasta que, o se corroboró hasta que Él resucitó. Quedó claro y satisfecho el hecho de que ya nosotros podemos, confiando en que Él murió por nuestros pecados, saber que tenemos el pago completo. Y obviamente Él resucitó para también mostrarnos el hecho de que así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. En últimas, el gran problema es que si Cristo no resucitó, entonces tampoco nosotros tendremos una vida después de la muerte. Ese es el gran conflicto. Entonces fue profetizada bíblicamente, y me demoré un poquito más para citar algunos textos, pero si usted vuelve conmigo a 1 Corintios capítulo 15, en la defensa que Pablo hace sobre la resurrección, que sí existe la resurrección, dice en el versículo 5, y que apareció a Cefas, o sea Pedro, y después a los 12. Entonces no solo fue profetizada bíblicamente, sino que también fue testificada personalmente. Pregunta, ¿quién vio a Cristo resucitar? Respuesta, nadie. Pregunta, ¿quién vio a Cristo resucitado? Crucificado lo vieron muchos. ¿Resucitado? Respuesta, muchos. Y aquí hay una lista de los muchos que lo vieron resucitado. La resurrección no fue testificada presencialmente en vivo y en directo, es decir, nadie estuvo allí mirando cómo era que Cristo estaba levantándose de la muerte. Pero sí fue testificada, o hubo testigos personalmente, porque personas tuvieron contacto con Él resucitado. ¿Qué personas? Versículo 5, Cefas, que es el nombre arameo, si no recuerdo mal, para el griego Pedro, que significa piedra. El apóstol Pedro se encontró con el Cristo resucitado, pero también dice que después se encontraron los 12. Y este versículo puede traer referencias a Lucas 24:34,
Mateo 28, 16 y 17, Marcos 16, 14, Lucas 24, 36, Juan 20, 19. Ahí hay una recopilación. Se le apareció a Pedro y a los 12, y uno dice, pero bueno, esos eran de los de él, de los más cercanos. Le podían haber seguido la cuerda ellos y decir, se me apareció. ¿A nadie más se le apareció? Cristo resucitado. ¿Qué dice Pablo allí? Verso 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Cuando dice a la vez, puede ser traducido que en conjunto, y no necesariamente que todos juntos, los 500 en un solo momento, sino que en la sumatoria total se le apareció a todos, resucitado, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Por ejemplo, ahí pueden estar los dos que iban camino a Emaús, que se aparecen en el capítulo 24 de Lucas, y pueden estar otros muchos más a los cuales se le apareció. Pero ¿qué es lo importante de este versículo, hermanos? Del versículo 6, que se le apareció a muchos, es importantísimo. Pero ¿qué creen ustedes que es importante para que los corintios supieran en ese momento cuando Pablo escribía esa carta? Que esos muchos que dice ahí, verso 5. Exacto, viven aún. Ahí está el vecino, está el otro vecino, están tales vecinos, están fulanitos de tales, búsquenlos y pregúntenles, a ellos se les apareció y tuvieron contacto con el resucitado. Es el testimonio directo. Una cosa es decir, allá, como pasa con la teoría de la evolución, ¿no? Allá. ¿Y cuándo fue que se convirtió el hombre en mono? Hace mucho tiempo. ¿Y por qué no se sigue convirtiendo el hombre en mono? No, porque eso fue hace miles de millones de años. ¿Y por qué no vuelve a pasar? No, porque eso tiene que pasar otros miles de millones de años y mandan todo para allá, para atrás, para no tener que mostrar que eso vuelve a suceder o que eso sucedió realmente. Pero aquí dice, no, eso sucedió y se murieron algunos ya de los que lo vieron resucitado, pero muchos viven todavía, así que si quiere vaya y pregúnteles. Vaya, haga el esfuerzo, dice Pablo a los corintios. ¿A quién también se le apareció? Esto se pone más interesante cada vez. Los unos eran de mucha confianza, los otros eran más lejanos y todavía estaban vivos, pero versículo 7, después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Ese todos los apóstoles tal vez quiere decir a todos los del equipo apostólico adicional a los 12, que al final, de acuerdo a Hechos capítulo 2, serían los 120 que estuvieron en el momento del Pentecostés. Pero dice que se le apareció a Jacobo. ¿Y quién era Jacobo? ¿Quién era Jacobo? La mayoría interpreta que este Jacobo no fue el que fue después muerto, uno de sus discípulos o de sus apóstoles. Por eso hace la diferencia que dice después a todos los apóstoles. Y otros dicen que porque seguramente se le apareció varias veces a los apóstoles. Pero este Jacobo lo saca de los apóstoles porque seguramente era el hermano de Jesús. El autor de la carta del Nuevo Testamento llamada Santiago, San Jacob, Santiago, que terminó llamándosele así en el español. ¿Y por qué es importante que se le apareciera un hermano de él, de sangre? Algunos dicen que no era hermano de sangre de la misma mamá, sino que era un primo. Sobre todo en el catolicismo romano no quieren reconocer que pudiera tener parientes tan cercanos porque no quieren reconocer que María pudiera tener más hijos después. Pero ¿por qué es importante que se le apareciera un familiar? Porque ellos no solamente no anduvieron con él, sino como muestra la escritura, pensaban que estaba loco. Y varias veces quisieron impedirle, incluyendo a su propia mamá, que siguiera predicando el evangelio. ¿Usted se imagina esa experiencia? Yo ser hermano, o usted imagínese como hermano del Salvador, viviendo, criándose con él, y diciendo es que está como medio loco. Yo me acuerdo cuando nos estábamos criando y jugábamos juntos, ir a buscarlo para que dejara su locura, y luego que lo matan, se le aparece a usted resucitado, particularmente, especialmente. Y usted diga, ay hermano, yo no sabía, qué pena. Perdóneme, ¿usted se imagina la conmoción de Jacobo, del hermano de Jesús? Y este es un testigo muy especial porque es un testigo que siempre dudó y hasta renegó seguramente del hecho de que su hermano estuviera diciendo que era el Mesías o el Salvador.
Pero hay otro testigo especial. ¿Quién será el último testigo presencial que enlista aquí Pablo? Obviamente están muchos metidos en las frases, sobre todo cuando son plurales. Pero dice el versículo 8, y al último de todos, como a un abortivo, como un parto fuera de tiempo, podríamos decir hoy en día, o demasiado tarde, me apareció a mí. Eso es lo que está registrado en Hechos capítulo 9, versículo 3 al 6. Cuando Cristo se le aparece a Pablo, no se le aparece como un espíritu y simplemente como una luz, iluminaba o alumbraba, pero se le aparece con cuerpo resucitado. Y recuerdan cuando se le aparece a Pablo, tan pronto cae Pablo, Pablo no dice, ¿qué es esto? Sino le dice, Señor, ¿quién eres? Reconoce que es alguien que lo está doblegando en su propio corazón y en su propia vida. Y el Señor le habla, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Tú estás persiguiendo a mi pueblo, me estás persiguiendo a mí. Se le aparece resucitado. ¿Qué quieres que haga, Señor? Entonces el Señor lo envía a que se guarde hasta que uno de los suyos vaya y ore por él y le diga qué tiene que hacer. Hermanos, Pablo sí sabía lo que es el encuentro con el resucitado. Algunos han dicho que tal vez él, no solamente por sus capacidades intelectuales, culturales, aún religiosas, y por su propio temperamento, que Dios lo preparó todo eso de una forma providencial, sino que especialmente porque no conoció a Cristo, como él lo dice en otras partes, en la carne, es decir, antes de morir y resucitar, sino que lo conoció resucitado, es que él predicaba tan vehementemente, tan fuertemente y tan contundentemente. Y que aunque los otros que lo conocieron antes de morir y resucitar, lo hubieran visto resucitado, de todas formas todavía tenían la experiencia con el Cristo que vivió con ellos sin resucitar, y por eso no eran tan entregados y tan terriblemente esforzados por predicar. Pablo conocía, era el resucitado, y algunos deducen de que cuando él dice que fue enseñado por el Señor y dice que pasó un buen tiempo en Arabia preparándose, o allá retirado en el desierto de Arabia, que el Señor mismo también le enseñó en ese lugar todo lo que debía entender o interpretar del Antiguo Testamento sobre su obra salvadora, que conocía al resucitado. Y mi preocupación es que aun cuando veíamos en las diapositivas esta mañana que una iglesia cristiana puede tener una cruz, ya quitaron el púlpito donde tenía la cruz allí, puede tener una cruz, pero la idea es que la tenga vacía porque representa el hecho de que Cristo murió en la cruz, pero ya no está allí. Nos mentalizamos tanto con la cruz y con la muerte de Jesús que debemos tenerla siempre presente, que se nos olvida que Él resucitó. Y pareciera que Cristo todavía estuviera colgado en la cruz y no estuviera vivo para relacionarse con nosotros. ¿Somos testigos? ¿A qué se nos llama cuando predicamos el Evangelio sino a ser testigos de que el Señor está vivo y nos ha transformado? Testificada personalmente, argumentada lógicamente, y obviamente voy a resumir por lo menos unos 40 versículos, porque el capítulo es largo. Capítulo 15, versículo 12 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Ay, hermanos, hay un teólogo estadounidense del cual leí alguna vez un libro muy bueno sobre el Evangelio, y hay una gran controversia sobre él en este tiempo porque era tan bueno que incluso fue premiado como un gran pensador en los Estados Unidos, cristiano y secular, porque ese hombre ha querido, dice él, reinterpretar el Evangelio a la forma como deberíamos entenderlo nosotros hoy. Y en palabras muy generales lo que ha querido hacer es lo siguiente: dejar de decir que el Evangelio es para que se salve mi alma individual y decir que el Evangelio es para que la tierra cambie en general. Y que por tanto enfatizar en que Él perdona mis pecados, hemos olvidado el hecho de que Él va a transformar todo el universo y que somos parte de un cosmos que Dios está transformando. Pero sabe que haciendo énfasis en eso, ha dejado de hacer resaltado el Evangelio en el hecho de que Él perdona nuestro pecado. Y ha empezado sutilmente a salirse del Evangelio predicado por Pablo, presentado por Cristo, defendido por los apóstoles. ¿Por qué? Porque él dice que en esta mentalidad moderna, en esta forma de pensar nosotros ahora tenemos que mirar cómo entienden el Evangelio las personas.
Vayamos al Evangelio de la Liberación, o más bien la teología de la liberación, donde incluso hubo curas que se volvieron guerrilleros y donde sencillamente, que todavía se sostiene hoy con la teología de la liberación, lo que querían era que el Evangelio se volviera práctico. ¿Y de qué tienen que ser salvados, hermanos? Lo que la gente sufre hoy es pobreza, miseria y hambre. Entonces, el Evangelio lo que tiene que llegar es salvar al pobre de su pobreza. Y ya no tienen en cuenta ni la vida eterna ni el perdón de pecados, sino solo sacarla de sus necesidades, reinterpretando el Evangelio. Yo veía en estos días un documental que me tocó verlo por el estudio en la universidad, donde un arqueólogo muy famoso y creo que también teólogo aquí en Colombia llegó a la siguiente conclusión: el mejor cristiano es el comunista. Así decía él: si usted es un buen comunista, es un buen cristiano. Y ellos lo entienden así de sencillo, como los creyentes en la iglesia primitiva vivían en comunidad, compartían todo lo que tenían y no decían ser suyo nada de lo que tenían. Son como comunistas porque hay todo en común. Entonces, si usted reparte todo y comparte todo y le ayuda a los pobres, usted es un buen cristiano. Ojo, porque eso es un engaño muy sutil reinterpretando el Evangelio, porque el cristiano debe compartir lo que tiene con los demás, debe dar para las necesidades de otros. Pero el Evangelio no es solamente para que la gente aquí disfrute de buena comodidad económica, el Evangelio es para dar vida eterna, sino para que Cristo resucitó. Si no hubiera dado simplemente a todos un buen mensaje de cómo repartir los bienes, viene y reparte las riquezas entre todos y todos tenemos lo mismo y ya estamos salvados. Reinterpretando el Evangelio. ¿Qué pasaba en Corintios? Estaban reinterpretando el Evangelio y muy seguramente estaban diciendo eso de la resurrección. Tal vez no es que sea literal, tal vez es que es algo espiritual, porque como uno es transformado en el corazón, tal vez habla a la resurrección del alma, a que ya cambiamos por dentro. Y tal vez no vamos a volver a vivir después de la muerte. Y otros, peor aún, influenciados por los gnósticos, pensaron, tal vez Cristo realmente o no murió, o murió y no resucitó, sino que simplemente pareció que murió, empezaron a decir algunos, en la cruz, pero realmente ni siquiera tenía un cuerpo físico. Y empezaron a cuestionar una cantidad de cosas. ¿Y dónde cuestionan eso sobre todo las personas? ¿Cuándo cuestionamos nosotros lo que la Biblia dice? Cuando escuchamos a otros. Y usted dice, pero es que yo no escucho personas herejes. Yo no voy a universidades ateas, ni estoy pensando en lo que el mundo enseña sobre si Cristo resucitó o no. Pero usted ve televisión. ¿Ustedes ven televisión? ¿Miran redes sociales? ¿Sí? ¿Hablan con vecinos, con personas que no son cristianas? ¿Cierto? ¿Cierto? Por ejemplo, si usted ha escuchado al filósofo colombiano muy conocido, ya fallecido, filósofo cantautor, que decía que tenía que, más o menos, yo lógicamente no lo voy a cantar, todo lo que tenía, la plata era para gastarla, porque si no venía el diablo y cuando se muriera no iba a poder tener salvación. Tenía que gastar la plata en mujeres, bebida y ron. Escucha ese filósofo secular vallenateando, ¿o no es así? O los que se emborrachan en las cantinas antes, ahora no sé con qué canciones serán. Antes no era con rancheras que decían por ellas aunque mal paguen. Y todo el mundo decía, por ellas aunque mal paguen, sí, hay que emborracharse uno. ¿No es así que se transmiten las convicciones en las culturas? A través de canciones, a través de bailes, a través de cultura, a través... Hermanos, por todos lados nos están bombardeando para re-evangelizarnos, cambiarnos o distorsionarnos lo que dice su palabra. Y uno dice, no, al final yo sí creo que Cristo resucitó, pero yo no sé si yo estoy pensando, ¿eso será que sería distinto? Porque yo estuve escuchando a un amigo que le dijo un amigo del amigo de un amigo y le contaron que eso como que no era tan verdad. Pues eso fue lo que pasó con los corintios. Y Pablo elabora una argumentación lógica con el famoso método del sí, entonces. Si salgo cuando está lloviendo, entonces me mojo. Si no como, entonces me da más hambre. Si no me baño, entonces no huelo bien. Sí, entonces. Ese es el mecanismo. Mire por favor conmigo el versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Entonces, ¿Cristo no resucitó?
Si ustedes dicen que la resurrección es una cuestión ahí como espiritual, como intelectual o algo raro ahí que la filosofía de este mundo les está enseñando, entonces Cristo no resucitó. ¿Y cuál es el problema? Va a hablarle primero más enfocadamente a los que se supone que son cristianos, para luego darles un argumento para los que sean no cristianos. Dice, y si Cristo no resucitó, entonces ¿qué pasa? Vana es nuestra predicación, es decir, inútil o sin sentido o vacía. Vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado que que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, ¿para qué dicen que Cristo les perdonó los pecados si no resucitó? De nada sirvió que muriera en la cruz. Si no resucitó, no tenemos perdón de pecados. Así de sencillo. Hermanos, no se trata de una parte del evangelio, se trata de todo el evangelio. Esto es poderosísimo. Ah, no, sí, el Señor me perdona. Y hay gente que le quita más todavía. ¿Y cómo lo perdona? No, Él me perdona porque yo me arrepiento bastante. Este no solamente no piensa en la resurrección, sino que tampoco piensa en la muerte de Cristo expiatoria. Piensa en Él como una persona bien arrepentida. Otros, peor aún, se quedan más atrás, ni siquiera necesitan arrepentirse. No, porque el Señor me tiene en cuenta las cosas buenas que yo hago. Ese no es el evangelio, y en la medida que le quitemos más elementos al evangelio, resurrección, muerte expiatoria, conversión, y al final no tengamos nada de los elementos principales del evangelio, entonces no es evangelio y estamos perdidos en nuestros delitos y pecados. ¿Se dan cuenta por qué peleamos tanto? Porque en teología o en la iglesia seamos un poco más teólogos y sepamos un poquito mejor en qué consiste la palabra de Dios y el evangelio que predicamos. Acabo de decirles el argumento sí. Entonces, al final, para creyentes que estaban dudando, Pablo les enseña, si Cristo no resucitó, entonces no les perdonó los pecados, punto. Dice en el versículo 19, y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Además, somos unos locos de tenerles compasión, unos pobres tontos que estamos pensando que el Señor nos perdonó si Cristo no resucitó. ¿Se dan cuenta lo fuerte del argumento de Pablo? Le está diciendo a ustedes en qué están metidos. O confían en el Señor realmente, o no confían. O se quedan en la iglesia, o no se quedan. O se quedan con Cristo y su obra completa, muerte y resurrección, o deséchenla por completo, como le diría Cristo en la iglesia de la Odisea en el Apocalipsis, o son fríos o son calientes, tibios los vomitaré de mi boca. Afírmense completamente en el Señor, porque ¿qué trae esto? Desaliento. Uno dice a las personas, ¿cómo está? Ahí, cristiano. ¿Y cómo le va? Llevándola. Y si estuviera papá aquí, me contestaría, ¿y para dónde la lleva? ¿Y qué lleva? Llevando la pena, las dificultades, los problemas, las angustias, desanimadísimos. No pareciera que Cristo no solo hubiera muerto por ellos para perdón de sus pecados, sino que hubiera resucitado para luego darles una vida eterna también y una resurrección de sus cuerpos. No, son tan pesados los problemas nuestros cuando no pensamos en todo lo que Cristo hizo. Y uno termina tan desanimado y tan desalentado que después dice, ¿sí será verdad o no será verdad todo eso que predican en la iglesia? Yo no sé, y amanece un día que le dice, mija, ¿por qué tengo que ir a la iglesia hoy? Y de pronto la señora le dice, porque usted es el pastor y le toca predicar. Hasta los ministros se desaniman, porque vivimos poniendo la mirada en las cosas que están pasando a nuestro alrededor, y no lo que Cristo hizo para salvarnos a nosotros. Es una argumentación para creyentes desanimados y dudando. Y les afirma de ahí en adelante, y hermanos, tengo que leerles esto, si en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Aquí ya pregunta, ustedes están dudando, pero si dudan, entonces nos pasaría esto. Pero yo les voy a afirmar, Cristo ha resucitado, es primicia de los que durmieron, verso 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque preciso es que Él, Cristo, reine, o sea que ya está reinando
hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas debajo de él, debajo del Cristo resucitado, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo, Cristo resucitado, se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, a Dios Padre, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Porque pues se bautizan por los muertos. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? ¿Por qué entonces nos sacrificamos tanto? Dice Pablo. Pues nos sacrificamos tanto y hacemos lo que hacemos en nuestras iglesias, que abro un paréntesis, lo que dice el versículo 29 no es doctrina, lo hacían y Pablo no lo está mandando, está preguntando por qué hacen lo que hacen en la iglesia. ¿Sabe qué hacían algunos en la iglesia primitiva? Y sí, es cierto, lo hacían, no estaba mandado por la Biblia, bautizaban a alguien vivo por alguien que murió sin alcanzarse a bautizar, como símbolo de que había creído, pero eso no es un mandato en la Biblia, así que no hay que practicarlo, no se preocupen. Pero Pablo dice, todo lo que usted hace en la iglesia se supone que es porque usted confía que Cristo resucitó, y todo lo que nosotros sufrimos o peligramos o que casi que todos los días arriesgamos la vida a muerte, como dice en el versículo 31 Pablo, lo hacemos porque creemos que Cristo resucitó, lo hacemos porque estamos seguros de lo que acabo de decir, que Cristo resucitó como primicias, fue el primero, pero vienen los demás después. Segundo, que Cristo resucitó porque es el segundo Adán. Él tiene una nueva generación, así como el primer Adán. En el primer Adán todos morimos, en el segundo Adán todos viviremos. Y para que vivamos tenemos que tener un cuerpo glorioso. Por eso Cristo resucitó, para ser el líder nuestro. Así como Adán fue el líder en el pecado o en la caída, Cristo es el líder en la santidad y en la resurrección, en la nueva vida. Y tercero, porque Cristo es Señor y todo tiene que someterse a Él. Tenía que resucitar para tener un cuerpo glorioso y ser una nueva humanidad, la que Él tuviera para, como nuevo Adán, ejercer poder y dominio sobre todo lo creado. Ahora todo se sujetará a Él cuando Él regrese. Por eso resucitó. ¿No creen que era importante que resucitara? ¿Era importante o no? Ahora, a los incrédulos, ¿qué les decimos? A los incrédulos les decimos, como dice Pablo en el versículo 32, bueno, en el 32, sí. Si como fiera batallé en Éfeso contra fieras, esforzándome, ¿qué me aprovecha? Escuche esto. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Hermanos, si realmente Cristo no resucitó, los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, no hay vida después de esta vida. Y si no hay vida de esta vida, salga y emborráchese, dróguese, vuélvase promiscuo, mate gente, desenfrénese, haga todo lo que sabe usted que la Biblia enseña que es pecado, porque no existe más allá. No hay vida después de la muerte. Enloquézcase, haga lo que sea. No es esa la filosofía del mundo. Cuando se quita a Dios de la ecuación y se vuelve materialista nuestra visión, como la que tiene el mundo sin Dios, y solamente vivimos acá, buenos científicos, cuando digo bueno, hablo de no solamente buenos profesionalmente, sino bien sinceros, han llegado hasta suicidarse o a decir no vale la vida nada. ¿Por qué? Porque yo vengo del producto del azar. No solamente no pedí nacer, sino que el mundo por allá de pronto un día explotó una chispita, se dieron unas moléculas y al azar se crearon unos planetas, de pronto al azar se creó la vida y de pronto al azar se unieron las moléculas y yo soy producto del azar. Nadie me creó, yo no tengo un propósito, sentido de la vida. Es más, lo que pienso yo no sé si tenga o no tenga sentido, porque al final es producto también del azar, porque como Dios no está en la ecuación, entonces la vida se vuelve sin sentido. Y es por eso, hermanos, que la gente se suicida o se deprime mucho cuando pierde personas cercanas a través de la muerte, a través de la separación, del divorcio, a través de los conflictos interpersonales. Porque la vida tiene algo de sentido entre más cerca tenemos del autor de la vida. ¿Y sabe qué es lo más cerca de estar del autor de la vida? Estar cerca de las personas que Él creó.
¿Usted no le ha dado curiosidad por qué el endemoniado gadareno, o más bien los demonios a través del endemoniado gadareno, pidieron entrar en los cerdos? Mi teoría, no está en la Biblia abierta, es que muy probablemente los demonios expulsados de la presencia o de la comunión gloriosa con Dios quieren estar lo más cerca de Dios posible para encontrar paz, porque la satisfacción de nuestra alma está en el sentido de estar relacionados con el Creador. Y por eso es que buscan atribular y cuando son inconversos poseer a personas. Pero cuando no, por lo menos si no voy a estar una persona, en algún ser vivo de los que Dios ha creado. Yo no quiero deambular como Cristo lo describió poética y proféticamente por lugares secos. Yo quiero estar en alguna vida de alguien que me conecte con el Creador. Aún en su rebeldía y en su rebelión contra Dios, los demonios anhelan reconciliación con Dios. Y aún Satanás, cuando habla de Dios, tiembla. Sabe que lo necesita y no lo niega. Por eso ni el diablo es ateo. Al contrario, es bien creyente. Creyente en que Dios existe, pero no sometido a Él. ¿Por qué? Porque es totalmente ilógico y irracional para la conciencia humana desconectarnos de Dios, porque entonces la vida no tiene sentido. Y no creer que Cristo resucitó y no creer que hay resurrección y vida después de la muerte es no confiar en Dios y no descansar en el Señor en nuestras almas. Les enlisto lo que hace Pablo de aquí en los siguientes versículos. Él dice después, estos dos sí se los voy a leer: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Lo que les dije desde que empecé la predicación: cuidado con lo que oyes, cuidado con lo que te dicen, incluso dentro de la iglesia, que va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Hay personas que dicen conocer a Dios, incluso dentro de una iglesia, que se predique sana doctrina y no lo conocen. Lo que siembran es duda y confusión en las personas. Y empieza a hablar lógicamente, pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos y con qué cuerpo vendrán? Y la explicación es: necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino que muere antes. Sencillos, hermanos. Para la tecnología científica de la época, lo que mejor podía hacer Pablo no era hablar del celular. Yo me acuerdo que alguien me dijo alguna vez: yo creo que los extraterrestres existen porque mira el celular. Yo no creo que uno pudiera inventar esto sin una ayuda desde las galaxias, me dijo así. Pues podríamos hacer alusiones a cosas tecnológicas de hoy, pero la tecnología entonces era agropecuaria y todavía era un misterio cómo era que el niño se formaba en el vientre, porque no hacían todavía ni endoscopias ni hacían exámenes ecográficos ni nada por el estilo. Pero también era un secreto saber cómo la semilla que se sembraba se convertía en una planta. ¿Qué pasa allí? Hoy en día ya lo podemos ver. Los que han tenido la oportunidad de pasar por laboratorios de biología y química, uno puede ver, por ejemplo, corta los tajitos de cebolla y puede ver cómo las células cambian en el proceso de mitosis. Y puede ver también cómo al abrir un granito y que está germinando, puede ver lo que está pasando en la parte microscópica. Pero aún, sin embargo, todavía es un secreto cómo Dios programó para que todo eso suceda automáticamente, para que suceda de forma instintiva. Entonces Pablo dice: así de sencillo, mis hermanos. ¿Sabe cuál es el problema de muchos que están incluso dentro de la iglesia, pero que son incrédulos? Como dice Pablo, dice: ahí sí, vamos a resucitar. ¿Y qué? ¿Y con qué cuerpo? Aquí tengo un cuerpo. Y este cuerpo peca, amigo, peca. ¿Sigo siendo cuerpo o sigo siendo pecador? Y él le dice: necio. Como cuando Cristo le dijo a los fariseos, a los saduceos: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios para hacer fuera de lo que naturalmente está sucediendo ahora. Necios, si en el proceso de la naturaleza hay un cambio tan drástico como el de una semilla, que cuando cae se muere y es enterrada, sirve de símbolo para la muerte nuestra, se transforma y termina convirtiéndose en una planta, ¿no puede Dios convertir su cuerpo que es enterrado como cuerpo corruptible en cuerpo incorruptible? ¿Lo puede o no lo puede hacer Dios? Algunos dicen: es que los bautistas en su mayoría, como son muy controladitos y muy sencillitos y no viven orando por cosas espirituales y por demonios, no creen en milagros. Hermanos, si no creyéramos en milagros, no creeríamos en Cristo, porque Cristo obró muchos milagros y podría obrar milagros hoy, aunque no haya milagreros oficialmente aprobados hoy obrando. Y la conversión de nuestro corazón es un milagro, la resurrección es un milagro, y el que usted resucite un día será un milagro.
Y sabe que dentro de la resurrección de Cristo, en uno de los relatos de un evangelio, dice que cuando Cristo murió, hasta se levantaron muertos. Hubo muertos que resucitaron. ¿O no resucitó Cristo también antes de morir a Lázaro? Y resucitó al hijo de la viuda de Naín. Es posible la resurrección, aunque estos no resucitaron con cuerpo glorioso, sino resucitaron para volver a morir. La Biblia lo que establece es que si no creemos en Dios verdaderamente, no podemos creer que Él nos dará una nueva vida, un nuevo cuerpo. ¿Qué tipo de cuerpo? Los versículos siguientes enseñan que serán cuerpos incorruptibles, no se pueden corromper físicamente, poderosos, no son débiles como los nuestros, espirituales, quiere decir que no están ligados a lo material o lo físico, aunque ahí hable de lo contrario como animales. Animales no quiere decir que nosotros seamos animales, sino quiere decir sujetos más al mundo físico por el alma. Y celestiales, quiere decir no terrenales, como el cuerpo de quién. Seremos o tendremos el cuerpo como el cuerpo de quien ya resucitó y fue las primicias y es nuestro hermano mayor. ¿Qué clase de cuerpo tiene Cristo? Cuerpo glorioso, ¿cierto? ¿Qué significa que sea cuerpo glorioso? Incorruptible, celestial, poderoso, espiritual. Ahora, pensemos lo que les decía hace un rato. Me he alargado un poquito porque quiero que esto quede claro, esto es una doctrina básica. ¿Qué cuerpo tuvo Cristo cuando resucitó? ¿Pudo comer? ¿Ustedes cómo saben eso? La Biblia lo dice. Por lo menos les cocinó a los discípulos un pescado, ¿no? Ajá. ¿Lo podían tocar? Sí lo podían tocar, ¿cierto? Él dijo, toquen mis manos, toquen mi costado. Ah, pero eso fue antes de morir. Cuerpo resucitado. El asunto es, resucitado Cristo podía comer, resucitado Cristo podía ser tocado, pero la pregunta es, y aquí quiero que ustedes me respondan, aunque no esté abiertamente respondido en la Biblia, se deduce fácilmente. Si no comía, ¿se moría de hambre? Si no lo tocaban, ¿se moría de angustia porque nadie lo tocaba? O cambiemos la última pregunta, si físicamente podía ser tocado, ¿necesitaba entonces tocar la puerta para entrar? ¿O podía entrar sin tocar la puerta? Es algo que no alcanzamos ni a entender. Ahora yo le pregunto, ¿a usted le gusta el filete? Así algo rico que a mí me gusta, a ver si a usted le gusta. El lomito de cerdo en salsa de cereza. Ojalá con un juguito de naranja bien rico, a esta hora que ya va llegando el almuerzo. ¡Ah! ¿Ah? A las 2:30 terminamos para comer. El asunto es, si ahorita nos sabe delicioso las cosas, y esa es otra cosa que quiero que ustedes, por favor, conmigo analicen y solo la tengan en su mente y en su corazón. Si ahorita nos sabe delicioso comer, hacer nuestras necesidades fisiológicas nos sabe espectacular. Espero que nadie diga que no, sobre todo cuando uno llega con muchas ganas y va corriendo para el baño. Patea al que esté ahí. ¡Ah! Uno dice gloria a Dios. Si uno cuando come con ganas. Si uno cuando hace lo que hace con su cuerpo de ahora físico, porque a algunos les parece terrible que uno hable lo que hace con el cuerpo físico, pero lo hacemos con nuestro cuerpo físico. ¿Le parece bueno las cosas que se pueden disfrutar, que Dios nos ha dado para que lícitamente las hagamos? Ahora cuando tengamos cuerpos gloriosos, ¿cómo será? Cuando el espectro de sabores, colores, sensaciones, percepciones, no tenga el problema de la distorsión que nos da el pecado. Y además de ello, las personas que estén a nuestro alrededor y el mundo que tengamos sea totalmente nuevo como en el paraíso y mucho mejor que en el paraíso, sin pecado y sin tentación y sin tentador. Eso va a estar muy bueno. Eso va a estar muy bueno. Y aunque Cristo esté reinando en los cielos, está reinando, como dice la Biblia, sentado a la diestra del Padre, quiere decir que está gobernando junto con el Padre con su cuerpo resucitado, un cuerpo espiritual que puede estar en el cielo, aunque el cielo no sea material. Échese ese trompo a la uña, dijo alguien. ¿Es bueno o no es bueno? Si ahorita nos quejamos, me duele, ay, no
puedo comer, tengo reflujo, y nos quejamos por una cantidad de cosas. Hermanos, ¿por qué nos desanimamos y nos desalentamos? Porque no sabemos para dónde vamos y no recordamos que Cristo resucitó para que nosotros resucitemos también un día con Él. ¿Hay estado intermedio? Sí, si morimos y Él no ha venido, entonces iremos con Él al cielo sin cuerpo, pero cuando Él venga nos resucitará el cuerpo, porque el plan no es que quedemos como un espíritu flotando, sino que tengamos cuerpos nuevos en una nueva creación. Es una victoria necesaria. Me salté una cantidad de versículos, leamos el 51 al 57. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, que es una forma bonita de decir que vamos a morir, pero todos seremos transformados. Se necesita transformación. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, eso significa que se anunciará o que vendrá con anuncio inmediato la venida de Cristo. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, si estamos vivos, obviamente, como lo dice también Tesalonicenses, seremos transformados. Eso que sucederá en la resurrección, si Cristo viene y no hemos muerto, sucederá en nosotros instantáneamente, porque es necesario que esto incorruptible se vista de se vista de incorrupción, y esto mortal de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ya está vencida porque no existe más. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Está citando antes a Isaías y ahora a Oseas. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, resumiendo lo que acabamos de leer para tener una comprensión, no todos van a morir, pero sí todos van a necesitar ser transformados. Y cuando Cristo venga, no Señor, no se puede ir con el mismo cuerpo que tiene que tener un cuerpo glorioso, así no se haya muerto todavía, entonces lo van a matar. Bueno, no lo van a matar en el sentido de que no va a morir, le va a transformar el cuerpo como si hubiese muerto y estuviese resucitando. Y los cristianos vencerán la muerte. Esa es la gran lección para nosotros, porque han sido perdonados por Cristo. Y el pecado, que es el que trae la muerte eterna, ya no reina en nosotros. Ahora, como conclusión, dice el verso 58, así que todo esto que dijo Pablo es para esto. Hermanos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Y para qué me guardo tanto en santidad? ¿Y para qué oro al Señor tanto? ¿Y para qué predico tanto el evangelio? ¿Y para qué? Pues hermanos, si usted cree que no hay resurrección y que Cristo no resucitó, pues es verdad, ¿para qué? ¿Para qué lo hace? Usted no tiene la realidad en su corazón, en su vida y en su mente que lo está haciendo porque un día va a tener un cuerpo como el de Cristo y todo le va a ser recompensado por lo que hizo Cristo. Entonces no se esfuerce y no haga nada hoy, porque usted ni siquiera entiende para qué está trabajando. Yo encuentro personas que dicen, ¿y para qué se mata uno tanto si al final la gente le paga mal? Uno se guarda y cumple la palabra de Dios y al final la gente hasta se olvida del Señor. Es que la recompensa no se la va a dar la gente, se la va a dar el Señor eternamente, con un estado glorioso y completo. Ay, pero ¿para qué soportar tanto y guardarse en medio de tantas aflicciones si el mundo está tan pervertido? Sí, el mundo está muy pervertido, pero no se desanime. Como dice el texto, más bien permanezcan firmes y constantes. Pero una cosa es decir sea firme y constante y otra cosa es decir sea firme y constante por lo que tenemos enfrente. Sea como Cristo, que puso la mirada en lo que estaba delante de él y por el gozo puesto delante de él sufrió lo que sufrió en la cruz. Él estaba mirando el resultado en nosotros y en él mismo. Él ya se veía liberándonos del pecado y habiendo pagado, y él ya se proyectaba viviendo con cuerpo glorioso y reinando desde los cielos. ¿Por qué usted y yo no lo podemos hacer? Cuando estamos más mal, allí es donde tenemos que afincar nuestro corazón, porque si no nos desanimamos. Y hoy, aunque hemos dicho muchas cosas para llenar el intelecto, al final lo que queremos es que usted no desestime la milagrosa obra del Salvador, que incluye el que él resucitó, para llegar a pensar que realmente todo lo que usted hace es con la esperanza de la futura resurrección de Cristo. ¿Quiere estar firme y constante? Pues si quiere hacerlo, debe evitar las malas pláticas que lo desaniman porque le distorsionan lo que cree del Señor Jesús, y debe defender con alma, vida y sombrero el hecho de que Cristo resucitó, porque si Él resucitó, usted también resucitará. Si Él vive, yo estoy vivo y viviré eternamente. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies para orar después de esto, que más que una predicación fue una clase?
Señor, gracias te damos en esta mañana por permitirnos meditar en la gloriosa verdad de la doctrina de la resurrección, porque no tenemos, oh Santo Dios, otra esperanza más grande que la de ser como nuestro Señor Jesucristo. En esta vida, mientras estamos en cuerpos débiles, terrenales, animales o materiales, corruptibles, nuestra esperanza es que seamos transformados internamente en nuestro carácter, en nuestra alma, en nuestro corazón, conforme a la imagen de Cristo. Pero Señor, si esto solo se quedara allí, seríamos los más miserables, como dice Pablo. Sabemos que Cristo resucitó y la resurrección es real porque Él resucitó para darnos vida eterna y nuestra esperanza está puesta más allá de este mundo, más allá de esta vida. Tendremos cuerpos gloriosos y seremos como Él. Y las enfermedades ya no existirán, ni las dolencias, ni los problemas, ni los conflictos, ni la corrupción física, ni las corrupciones morales. Tendremos total satisfacción y recompensa por todo lo que hayamos hecho para la gloria del Señor y para la extensión de su reino. Trabajar, tener familia, ser padres, ser hijos, ejercer el ministerio, todo lo que hacemos, Señor, lo hacemos y no es en vano. Tiene recompensa. La recompensa gloriosa será cuando tengamos cuerpos gloriosos y estemos para siempre con nuestro Señor. Esa es la mayor y más grande meta que tenemos. Que no se nos olvide, Señor, para que no nos desanimemos y que cada vez que sufrimos en esta vida, como dijo alguna vez un teólogo, sepamos que entonces más recompensa tendremos luego y no pensemos qué mal me va, porque entre menos sufrimos en esta vida, tal vez, aunque tengamos cuerpos gloriosos, menos seremos recompensados porque menos nos esforzamos por dar testimonio en este mundo de Cristo. Resucitaremos porque Cristo resucitó. Gracias, Señor, por esta obra completa. Te bendecimos, oh Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.